Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, será sometido a juicio político en su contra por supuesta obtención fraudulenta del carné de discapacidad que habría presentado para ser consejero y por arrogación de funciones en la aprobación de reglamentos internos. El proceso político contra Cruz Larrea fue calificado este 8 de septiembre por el Consejo de Administración Legislativa CAL, tras la solicitud de interpelación presentada el 11 de agosto pasado por el asambleísta social cristiano Henry Kronfeld. 8 de la mañana con 15 minutos, 8 con 15 minutos. Saludamos a esta hora en Punto Noticias a través de Pichincha Universal a la integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, María Fernanda Rivadeneira. Consejera Rivadeneira, buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Finalmente se ha dado paso a este proceso de interpelación política en la Asamblea Nacional, mientras en la Comisión de Fiscalización pues aún se espera que se reestructure durante esta jornada. ¿Qué opinión le merece que se haya al menos calificado este proceso en la Asamblea Nacional, consejera? Bienvenida, buen día. Buen día, ¿cómo está Alexis, Licenia? Gracias por la oportunidad. Buenos días a todos los que nos miran y nos escuchan a través de Radio Pichincha Universal. Yo creo que es un paso importante que ya Cristian Antonio Cruz Larrea no solo esté iniciando a través de la aceptación del CAL un juicio político, sino que también tenga los procesos dentro de la Fiscalía y estos diversos procesos, porque no solo es uno, sino diversos procesos en la Fiscalía para saber, para sancionar, para que estos actos atroces, irregulares, como son beneficiarse de un derecho que no le corresponde, porque no tiene una discapacidad del 81% visual auditiva, a través del control político esperamos no solo que sea removido el cargo de presidente, sino que él no puede ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana, carece de probidad notoria, no puede beneficiarse así a la ligera de un derecho que no le corresponde y hacer como que si nada ha pasado. No puede una persona turbia, con una hoja de vida turbia, oscura, ser parte integrante de la función de transparencia y control social. Ahora, a mí lo que me llama la atención, consejera, es que estas cosas turbias, estas cosas oscuras de la vida de la gente se empiezan a descubrir cuando ya están en funciones. ¿Por qué esto no se dieron cuenta antes de elegirle presidente? Porque él llega ahí, y creo que esto no es un secreto para nadie, pero con un respaldo político importante, después de que 4 ex consejeros fueran destituidos en lo que yo considero fue un golpe de Estado parlamentario. ¿Cómo no sabían antes cuál era la calaña del señor Cruz? Realmente es una buena pregunta, es una buena análisis. Nosotros, como parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, antes de llegar al Consejo pasamos por una etapa de revisión de cada una de nuestras carpetas, y eso le correspondía al Consejo Nacional Electoral, a través de un acto administrativo, que todos los actos administrativos son legítimos y son legales también. Pensábamos que la situación o que él tenía una hoja de vida, tal y como lo dice el Consejo Nacional Electoral, o lo decía el Consejo Nacional Electoral, que cumplía con los requisitos para los cuales están establecidos ser o poder ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Cuando nos enteramos, particularmente, cuando me entero de estos hechos el 2 de julio del presente año, fui que notifiqué a todas las instituciones, entre ellos el Consejo Nacional Electoral, y es el Consejo Nacional Electoral el que me remite por primera vez el expediente del señor Cruz, en el que en el año 2009 había sido ya administrativamente determinado, condenado, sancionado, que él no tiene probidad notoria para ejercer el cargo de consejero. ¿Usted cree que por todos estos hechos que se mencionan, que usted ha denunciado los hechos evidentes, además por todas las cuestiones que ha mencionado el legislador interpelante,
en el sentido de tener una licencia tipo E, pese a tener esta discapacidad auditiva, de haberse beneficiado del 2016 al 2020 de los descuentos en el pago de impuestos por su condición de discapacidad, por haber obtenido este carnet de esta forma aparentemente irregular? ¿Hay los elementos suficientes para que el señor Cristian Cruz sea sancionado políticamente? Por supuesto, no solo eso, también se ha arrogado funciones dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, emitiendo resoluciones que no le corresponden, porque el único que puede emitir resoluciones para el funcionamiento de la entidad es el máximo organismo, que es el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Adicionalmente, tenemos otra de las situaciones que también, como lo dije y lo mantengo, tiene una hoja de vida turbia y oscura. También apareció en anteriores días, denunciado por la vicepresidenta también del Consejo de Participación. Él no tendría o que no contaría con los supuestos premios, otorgamientos dentro de su hoja de vida, pues quien lo certifica es el mismo Ministerio del Deporte. No se puede decir que yo ostento una dignidad a la cual nunca la he ganado. Él dice haber representado al país en estos certámenes. Esperamos que la justicia así lo determine. No soy yo quien debe determinarlo, lo debe determinar las instituciones pertinentes. Pero Licenia y Alexis, no puede ser posible que dentro del Consejo de Participación Ciudadana, una entidad tan prestigiosa, una entidad que vela por la transparencia del país, una entidad que lucha contra la corrupción, tengamos a quien preside esta institución dentro de estos actos irregulares, dentro de estos actos donde presuntamente habrían cometimiento de delitos. Esto es gravísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Consejo de Participación Ciudadana? Hoy día estamos enfrentando a la crisis institucional más grave que puede haber estado dentro del Consejo. Y sumado a eso, tenemos una consulta o a puertas de una reforma constitucional en la Comisión de Enmiendas que ya se está haciendo tanto a la reforma parcial como a la enmienda constitucional. ¿Y qué ha pasado con esto? Es que no es un problema del señor Cristian Cruz, esto ya se está volviendo un problema del Consejo de Participación Ciudadana, porque Cristian Cruz en su desesperación, digamos así, tiene y está desorientado totalmente. Tenemos que no hemos podido sesionar. Mire, el día de ayer fue uno de los casos. Teníamos las sesiones ordinarias, que la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana así lo establece, pero nos notificó 5 minutos antes diciendo que los señores secretario y prosecretario no estaban delicados de salud. Perfecto, es un acto humano. Yo creo que todos entendemos que podemos estar, más aún en esta crisis sanitaria, pues estar contagiados con el COVID, pero eso no resta a que tenemos o que se puede implementar un secretario ad hoc para poder llevar a cabo y para poder trabajar conforme el pueblo ciudadano así lo requiere, con casos o con investigaciones que deben de ser evacuadas, con vedurías que deben de ser conocidas y también evacuadas, cerradas. En fin, tenemos que demostrarle al país lo importante que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto último me parece muy interesante, consejera Rivadeneira. ¿Por qué? A partir de lo que nos dejó el Trujillato, la transitocracia, ese Consejo de Participación liderado por Trujillo, fue un mensaje y un relato totalmente adverso al Consejo de Participación. O sea, de hecho, antes de fallecer, el señor Trujillo anunció que él impulsaría una consulta popular para promover la eliminación del Consejo de Participación. Y como han sido, digamos, muy inteligentes en ir construyendo estas estrategias para desprestigiar, para etiquetar, para estigmatizar, estigmatizaron al Consejo de Participación. Si hoy, después de lo que ya sucedió con el desastre que dejó haciendo Trujillo, sucedió lo que sucedió con el golpe de Estado parlamentario en contra de Walter Gómez, Tuárez, Chalá y de Sintonio, y hoy se enjuicia políticamente a Cristian Cruz, es, digamos, como que una raya más al tigre. Entonces la gente va a decir, ¿para qué tenemos un Consejo de Participación
si vienen de tumbo en tumbo, generando malestares, haciendo que la institución finalmente no funcione, y mucha gente también, yo estoy seguro de eso en este país, ni siquiera sabe cuáles son las funciones y las competencias que tiene el Consejo de Participación, porque no logra consolidarse, porque van de escándalo, de escándalo tras de escándalo, y con estas cosas que van, digamos, proliferando alrededor, consultas populares, gente que quiere eliminar el Consejo de Participación, gente que quiere reformar la Constitución para borrar de la misma al Consejo. ¿Qué hacemos ahí? Por eso justamente, Alexis, es que yo le solicité la renuncia a él. Justamente, si él quiere al Consejo de Participación Ciudadana, si el señor Cristian Cruz le interesa realmente la institución, él lo que primero había tenido que hacer es poner su renuncia al cargo de presidente y defenderse, como es su legítimo derecho a la defensa, de todas las imputaciones que se le están realizando. Pero lo que está haciendo es destruyendo a la entidad. Y lo digo porque concuerdo con usted en el que muchos de los ciudadanos desconocen sus derechos de participación, en que muchos de los ciudadanos no han podido ejercer el derecho a la silla vacía, por ejemplo, que es un tema que nos falta reglamentar, hacer un reglamento general de la silla vacía, a que muchos de los ciudadanos hasta ahora la rendición de cuentas la toman como que si fuese algo a la ligera, a que también de parte de las autoridades no ha tenido la connotación de saber que los ciudadanos de todo el país tenemos el poder, el derecho, somos los mandantes, somos el legítimo poder en el cual podemos nosotros incidir en la toma de decisiones conjuntamente con diversas autoridades. En ese aspecto, en que no se ha podido conocer de cerca qué es el presupuesto participativo, los comités consultivos o los observatorios ciudadanos, no se le ha dado la fortaleza necesaria o la asesoría necesaria. Justamente por eso es que nosotros necesitamos hacer un trabajo rápido, eficaz, eficiente, junto a la ciudadanía. ¿Y cómo podemos tener a un presidente que está gravemente deslegitimado y desprestigiado por parte no de la prensa, no de los consejeros, sino de la ciudadanía, de esa ciudadanía que debe de ejercer esos mecanismos de participación, esa ciudadanía que junto a nosotros debe de denunciar sin temor cada acto de corrupción, con esa ciudadanía que debe de impugnar cuando nosotros vayamos a elegir a cualquier autoridad del país, y debe, porque si tiene algún impedimento, pues es obligación de la ciudadanía también impugnar a esos candidatos, como lo que pasa hoy aquí. Mire, si bien es cierto, concuerdo con usted, ¿por qué no se sabían estos hechos? Hubiéramos nosotros como consejo ganado muchísimo si en su primer momento hubiéramos sabido que el señor Cristian Cruz tenía todos estos antecedentes. Lamentablemente, digo porque a nosotros como consejo nos está haciendo mucho daño, a los consejeros también. Es un tema gravísimo lo que estamos viviendo. Sin embargo, hoy día, a la marcha, a los hechos que han pasado como han pasado, debemos de nosotros actuar. Y es por eso más bien que yo solicito la unidad de todos los consejeros para que actuemos conforme a las disposiciones. No podemos dejar que el consejo se caiga o esté a la deriva por responsabilidad específicamente del presidente. Nosotros también como consejeros somos corresponsables también de que las cosas vayan bien dentro del consejo. Consejera Rivadeneira, si prospera el proceso de juicio político en la Asamblea Nacional y finalmente termina siendo sancionado, ¿quién va a reemplazarla al interior del Consejo de Participación? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Han hablado del tema al interior del Consejo de Participación? Todos y cada uno de los consejeros tenemos nuestros consejeros suplentes. Entiendo que así como nos posicionamos en la Asamblea Nacional y conocemos quiénes son nuestros consejeros suplentes y de no tener esos hechos, porque entiendan que también subieron 4 consejeros anterior, pues está el Consejo Nacional Electoral para que nos notifique quiénes son los siguientes dentro de la votación o quiénes quedaron como suplentes dentro de la votación. Pero entiendo que es el señor Hernán Ulloa el que subiría a reemplazar al señor Cristian.
y la fuerza a la interna para reemplazarlo como presidente. Consejera, ¿cómo están? Bueno, como todo, usted conoce que es la sucesión la que tiene que realizarse aquí. Esto es a falta del presidente de manera temporal o definitiva, asume la vicepresidencia y en este caso pues tenemos una vicepresidenta. Así debería funcionar, ¿no? Pero yo le recordaba a la Liz hace un momento que en la asamblea, fíjese usted, cuando destituyeron a José Serrano, eso no operó y decidieron ponerle de presidenta de la asamblea a la señora Elizabeth Cabezas, cuando lo que correspondía era que la primera vicepresidenta asuma, en ese momento Viviana Bonilla. En este caso sería Sofía Almeida, entiendo, quien se convertiría, de acuerdo a lo que usted dice, en presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, y el señor Ulloa solo reemplazaría como consejero al señor Cruz, ¿es así? Así es. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana no aguanta un escándalo más por parte de... no podemos permitir que se destruya una institución que muchos caminamos hasta Montecristi para que esta institución exista. Sin embargo, está, yo digo, en vías de extinción, tomando en cuenta lo que decía Alexis hace un momento en el trámite que avanza en la Asamblea Nacional, donde se supone cada una de las partes involucradas iba a asistir para dar a conocer su versión, su aspiración, su punto de vista respecto a esta reforma. ¿Quién del Consejo de Participación acudió a la Asamblea Nacional para explicar el por qué esta institución debe continuar con vida, para evitar que las funciones que ustedes tienen ahora sean trasladadas al reparto de la Asamblea, perdón, al control de la Asamblea, como es la nominación de las autoridades de los organismos de control? Los 7 consejeros acudimos a la Comisión de Enmiendas y Reformas Constitucionales, en el cual esta consejera pues fue enfática en que debe de existir el Consejo de Participación Ciudadana, que el Consejo de Participación Ciudadana, por el mal manejo de la institución, por la mala administración, no puede dejar de existir. El hecho de que ciertos presidentes no hayan hecho el trabajo que tienen que hacer conforme a fortalecer la participación ciudadana, dar a conocer los mecanismos de participación, defender el derecho de participación, luchar contra la corrupción. Esto no quiere decir que se debe de eliminar una institución. Muchas de las instituciones están totalmente desprestigiadas, pero eso no quiere decir que la institución no sirva. Es más, la institución sirve, tanto sirve que hoy por hoy, dentro de la denuncia del Consejo de Participación Ciudadana a su propio presidente, mire, estos actos hoy día se van a esclarecer por parte tanto de la justicia ordinaria, porque ya hay una indagación previa, una investigación previa por parte de la Fiscalía, tanto como que se ejerce el control político con un juicio político. Yo sostengo, las instituciones son de la ciudadanía, las instituciones responden a la ciudadanía. Justamente, si quien quiere tomar una institución como que si fuese su hacienda, como lo está haciendo Cristian Cruz, miren lo que está terminando. Quienes quieren eliminar el Consejo de Participación Ciudadana fueron los que ya estuvieron en el Consejo de Participación Ciudadana. Y claro, como a muchas de las autoridades le incomoda el hecho de vigilar, fiscalizar socialmente, quieren que esta institución desaparezca. Pero ustedes, ¿a quién han fiscalizado, consejera? ¿Y a quién han fiscalizado ustedes? Bueno, nosotros hemos hecho procesos de veedurías importantes. Particularmente yo he impulsado los procesos en la Fiscalía General del Estado, el tema de la reconstrucción de Manabí. Eso es algo que le debo como manabita a mi pueblo, que es a mi provincia de Manabí, y también se lo debo al país entero. Yo creo que debemos de saber qué pasaron con más de 3.000 millones de dólares productos de la reconstrucción de Manabí. ¿Y qué hemos hecho? En lo que respecta a las veedurías ciudadanas, pues hemos realizado veedurías importantes para los planes hidrosanitarios de Tone, para la construcción de los hospitales, de la reconstrucción. Hemos realizado también una investigación profunda en el tema de las mascarillas, en el tema de los insumos médicos. Esto lo hemos emitido a través de una presentación de una denuncia a la Fiscalía General del Estado, lo hemos derivado también a la Contraloría General del Estado,
Y yo creo más bien, y lo que le dije a la Comisión de Enmiendas, más bien yo lo que creo que hay que fortalecer es la ley del Consejo de Participación Ciudadana, a efectos de que estos informes que emite o que presenta el Pleno del Consejo sean vinculantes. No sea solo un informe que quede en una denuncia nada más, sino que sean vinculantes y que en ese momento más bien se abre un proceso sumarísimo para que la lucha contra la corrupción no quede solo en un bonito enunciado, sino que sea una realidad. Cuando tengamos personas sancionadas, cuando tengamos personas juzgadas, vemos cómo ya no se van a seguir cometiendo los mismos actos de corrupción atroces que tenemos hoy por hoy. Cada día casi tenemos un escándalo de corrupción en el país. Muchas gracias, consejera. Gracias a ustedes. Punto Noticias, el mundo de la información.